Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre pues, las situaciones de riesgo que se presentan en diferentes partes del territorio nacional ante eh, temblores, inundaciones, huracanes. Investigadores, especialistas, pues advierten que los mapas de riesgo municipales pues, son obsoletos e insuficientes. Y vamos a hablar al respecto con la doctora Nacheli Ruiz Rivera, quien es investigadora del Instituto de Geografía y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Doctora, muchas gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, pues eh, cuando viene una temporada de huracanes o temporada de lluvias en diferentes partes del país, pues uno se refiere a la información que hay para saber qué parte de la población, qué poblados, qué lugares, qué colonias estarían en riesgo de deslaves y otros fenómenos, pero entiendo que esta información, pues en muchos casos está desactualizada y pues tendría que venir un esfuerzo por parte de la autoridad para que quienes viven en zona de riesgo pues tengan los datos correctos y puedan ser avisados a tiempo. Sí, así es. Los atlas de riesgos son un instrumento fundamental para diversas, digamos, fases de la gestión de riesgos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver la gestión de riesgos como un problema de la reacción, ¿no? Es decir, ocurre el evento o el fenómeno natural y entonces tenemos la reacción. Sin embargo, el atlas de riesgos es mucho más que eso y en realidad nos sirve, como bien mencionas, para hablar y para establecer estrategias que nos permitan planear los asentamientos humanos, también planear nuestras actividades económicas, porque recordemos que los daños y pérdidas no son solamente en las viviendas, también son negocios, también son Mm. cultivos, también son, digamos, todo lo que hacemos nosotros en el territorio, y luego también en los procesos de reacción y de recuperación. Y los atlas de riesgos efectivamente pues, se han hecho a lo largo de la última década, sobre todo. La mayoría se hizo entre 2012 y 2016, pero pues los riesgos son dinámicos, los asentamientos humanos cambian muchísimo Claro. y conforme vamos ocupando el territorio, pues también el agua circula de maneras distintas, se hunde el terreno, hay procesos de, llamamos hundimientos, socavones, que también tienen efectos diferenciados en lo que podemos esperar en términos de riesgo. Entonces, pues sí, efectivamente, los atlas de riesgos tendrían que hacer un esfuerzo permanente y muy, muy local. Eso es una cosa importante. Está nuestro Atlas Nacional de Riesgos que nos sirve para ver en general qué es lo que Ujú. está pasando en todo el país, pero difícilmente un Atlas Nacional puede responder a todas las pequeñas cosas que van pasando en el territorio y que van a tener afectaciones graves a la población. Y por ejemplo, en un municipio como Ecatepec, tan poblado que casi puede ser un estado de la República en términos de sus habitantes, pues supongo que es aún más necesario hacer pues ese tipo de trabajo porque pues todos los días se asientan personas en lugares a veces irregulares, se abren nuevas colonias, se necesitan mayores servicios y esta, como usted dice, este tema es dinámico y en un lugar como Ecatepec va cambiando rápidamente. Sí, totalmente. Y de hecho, deberíamos ya estarlo viendo a estas alturas como una parte sustantiva de nuestra planeación urbana, ¿no? Y de Mm. nuestra política de vivienda también. Porque, por ejemplo, en términos de sismos, el Atlas de Riesgos justamente nos habla de qué es lo que está pasando en el suelo. Entonces, todo lo que tenga que ver con construcción, con políticas de vivienda, justo con planeación de servicios, incluso con movilidad y transporte, tendría que tener como referencia básica un atlas de riesgos, pero hay un Mm. punto bien importante que creo que sí es indispensable mencionar. El atlas de riesgos por sí solo no hace los cambios que Claro, necesitamos, no es un instrumento que solito haga prevención. claro. En realidad es un eje guía que Mm. después nos tiene que ayudar a justamente ver, por ejemplo, todos los planes de ordenamiento territorial, nos tiene que hablar, tiene que dialogar con todos los proyectos de transporte, tiene que hablar con todo lo que tenga que ver con la evaluación de las viviendas. En fin, es una cosa que si se queda en el cajón, realmente no nos va a servir de nada. Tiene que ser un instrumento que hable, que platique con todos los demás instrumentos de planeación. Y eso es algo que a veces Ujú.
digamos, suele pasarse por alto, ¿no? De, bueno, ¿por qué un municipio si ya tiene un atlas de riesgos? ¿Por qué no logra justamente generar estas acciones preventivas? Bueno, pues porque planes de protección civil, proyectos de ordenamiento, todo tiene que estar dialogando y si no dialogan, pues el atlas realmente no tiene mucha utilidad práctica, ¿no? Recordaba ahora al escucharla, cuando esta joven ambientalista mexicana habló en la cumbre del clima organizada por Joe Biden hace unos días, ella me relataba en la entrevista el caso de su pueblo, del que ella tuvo que salir por efecto de una gran inundación. Y me decía que esa inundación tuvo mucho que ver con la construcción de una carretera. Entonces, a veces una obra de infraestructura pues cambia completamente las condiciones del terreno y es algo que antes de construir hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Y por eso mismo las direcciones de obras públicas son también actores fundamentales para la gestión del riesgo. Y aquí también pasa una cosa que se va a ir agudizando con el paso de los años y creo que eso es una cosa que vamos a ir recordando. Cuando nosotros ocupamos el territorio y hacemos grandes ciudades, a veces donde nosotros registramos, por ejemplo, la precipitación, la lluvia, ¿no? No necesariamente es el lugar donde se va a inundar, Claro. porque el agua circula. Todas las inundaciones de los ríos, las fluviales, son de este tipo, pero también estamos viendo de manera creciente que nosotros vemos lluvias en cierta parte de la ciudad y el agua simplemente va circulando por el efecto de las obras públicas e incluso el drenaje, que es lo que pasó en este caso en Tula. Entonces, nuestros atlas de riesgos no pueden ser solamente con una visión local, tienen que tener una visión justamente de cuáles son estas dinámicas de los fenómenos que probablemente podamos tener afectaciones en un lugar diferente a donde se origina Claro. naturalmente el fenómeno. Y bueno, o sea, hay otros fenómenos como lo que hemos visto en el Chiquihuite, del desprendimiento de rocas, todos estos fenómenos de movimiento de ladera, pero, y eso es muy, muy local. Pero hay otros, como sobre todo los hidrometeorológicos, a los que tenemos que poner mucha atención en términos de la región en lo general, porque si no vemos la región va a pasar un poco de lo que pasó en Hidalgo, ¿no? Que realmente la avenida de agua se origina en otro lugar, pero tiene efectos en un sitio distinto por efecto de lo dinámico de la inundación. Exacto, pues a más de 70 kilómetros de distancia, la gran lluvia, digamos, que cayó en la Sierra de Guadalupe terminó pues inundando Hidalgo y a varios municipios del Valle del Mezquital. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, cuando un atlas de riesgos señala un riesgo, digamos, en esta escala regional, es bien importante porque las obras de mitigación tienen que tener esa perspectiva. Hay una acción local que es muy importante con la población y, por supuesto, con las obras, digamos, locales que pueden contener este tipo de avenida de agua, pero sin duda, si queremos realmente atender Ujú. las causas de fondo tienen que ver con esta infraestructura regional y con esta visión de cómo en una cuenca podemos afectar otra cuenca, cómo en ciertas áreas de la ciudad podemos Ujú. afectar otras, y las obras de mitigación, por ejemplo, todo lo que nosotros podemos hacer en la Ciudad de México para infiltrar el agua que buena falta nos hace, Claro. pues realmente digamos, los atlas de riesgos nos deberían dar justamente estas pistas Ujú. de por dónde tendrían que ir nuestras prioridades de inversión en el territorio para poder evitar esto, no solamente para los casos de Hidalgo que se Ujú. conectan justamente con la cuenca hidrológica del Valle de México, sino también para nosotros, porque pues para nosotros en la Ciudad de México la consolidación de los suelos Sí. y toda la falta de agua que tenemos, pues precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Con nuestra incapacidad de infiltración de Doc, agua. le agradezco mucho a la doctora Nacheli Ruiz Rivera que me haya esperado en la línea para continuar esta plática. Doctora, hemos platicado dos cosas. Primero bueno, tres cosas, que los atlas de riesgo están desactualizados, que es importante actualizarlos y que no son el todo en cuanto a la prevención de riesgos socioambientales. Algo como lo de Tula, porque ya sabe usted, pues hay autoridades que se echan la bolita, dice Conagua que sí avisó, dice la autoridad municipal que pues no fue un aviso suficientemente completo para evitar lo ocurrido. Pero dado que este hospital se construyó en 1977 y las condiciones han cambiado en cuanto a la cantidad de agua que proviene del Valle de México, digamos,
¿Cuáles fueron las cosas desde su punto de vista que no se hicieron bien y que lamentablemente, a reserva de que se investigue en detalle, lamentablemente llevaron al fallecimiento de pacientes en ese hospital? Bueno, en ese caso en particular estamos viendo un problema más bien sistémico. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno tiene que actuar en un caso de emergencia, cuando estás enfrentando una emergencia, literalmente necesitas que funcionen como relojito en varias cosas. Ujú. Se necesitan que estén al día los pronósticos meteorológicos, se necesita que haya una excelente comunicación entre las diferentes instituciones que están involucradas y se necesita también no solamente que haya esa comunicación, sino que quien está a cargo de tomar las acciones sepa exactamente qué hacer y en qué momento. Todo eso es lo que engloba un protocolo. En ese sentido, cuando hablamos de alertas tempranas, normalmente estamos pensando, bueno, pues el meteorológico me dijo que va a llover, ¿no? Bueno, sí, pero va a llover y qué va a pasar, Ujú. ¿no? Ujú. ¿A dónde me voy? ¿Cómo voy a desalojar en este caso, en el caso de un hospital, a los enfermos? ¿Cuáles van a ser las vías? ¿Dónde están los recursos, las ambulancias para poder trasladar? Todo eso es lo que implica un protocolo de alerta temprana. Entonces, lo que estamos viendo tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace rato, tiene que ver con este diálogo que tiene que haber entre los diferentes instrumentos de prevención y de reacción. En el caso de los instrumentos de reacción, las personas, por ejemplo, que están en una zona que tiene una alta exposición a una amenaza de inundación, pues tienen que saber exactamente qué significa tener una alerta amarilla, qué significa tener una alerta roja, qué significa tener una alerta violeta, a dónde tienen que ir, por qué vías, por qué medios y cuál va a ser el mecanismo de alertamiento que se va a usar para que ellos estén enterados, ¿no? Si va a ser un perifoneo, si va a ser el radio, Ujú. si va a ser la televisión. Entonces, lo que vimos nosotros justamente es un problema del fallo, de un fallo de diferentes elementos donde pues no se toman esas decisiones, pero que en realidad no es necesariamente la responsabilidad de una sola persona. Estamos viendo justamente cómo tendría que estar operando un sistema de protección civil municipal o local, que eso es algo importante. Existen, los municipios tienen la obligación de tener sistemas municipales de protección civil y este es uno de los ejemplos pues dolorosamente buenos de cómo tendríamos que estar operando y por qué el hecho de no comunicarnos entre nosotros y no tener estos protocolos listos puede salir realmente con unos costos humanos muy duros. Y bueno, en ese sentido, básicamente lo que tenemos que propugnar nosotros es tener capacidades locales de respuesta y de gestión. O Ujú. sea, el llamado de atención es para eso. Si nosotros estamos dependiendo del gobierno federal para poder generar estos sistemas de respuesta, por ejemplo, si pensamos que el Centro Nacional a lo mejor tuvo que haber dado una alerta, pues es que el Centro Nacional tiene ciertas facultades y atribuciones, pero es literalmente imposible que pueda alertar a los 130 millones de personas que existen en el país en caso de un evento Tiene que bajar al de nivel esta municipal. naturaleza. Claro, Ujú. para eso está el Sistema Nacional de Protección Civil y creo que tendríamos que estar pensando cómo fortalecer nuestro Ujú. sistema nacional, sobre todo en términos de las capacidades locales, porque no va a haber manera de que el sistema funcione hasta que las localidades y las regiones no tengan una capacidad y una autonomía en la toma de decisiones, porque es la manera más rápida de poder reaccionar. Me quedan 2 minutos, pero lo que usted me está diciendo es que tenemos que sacar una lección de lo que sucedió ahí. Yo he venido diciendo aquí en el programa que no es posible que se mueran 14 o 15 o 16 personas y no suceda nada. Por lo menos tendríamos que sacar una lección y trabajar eficientemente en tener no solo atlas de riesgo actualizados en todos los municipios del país, sino también protocolos. Sí, aquí estamos hablando en materia de gestión de riesgos, hablamos de todos los procesos de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, obras públicas que estén alineadas con los principios que vemos en materia de evaluación de riesgos, Ujú. pero también protocolos de respuesta, una preparación efectiva de a quién le toca qué en cada uno de estos contextos críticos y después cómo vamos a hacer para generar procesos de recuperación
que tengan sobre todo un componente local, ¿no? Porque también, digamos, los protocolos, lo que estamos acostumbrados, todo este famoso debate del Fonden y de si funcionaba, si no funcionaba, tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad de que las regiones también tomen el proceso de gestión de riesgos en sus manos y todo ese proceso del antes, durante, después pueda ser gestionado de manera adecuada a través de todos estos instrumentos dialogando entre sí, y sobre todo instituciones y personas haciéndose responsable de las partes que les tocan. Pues doctora, muy interesante haber conversado con usted. Yo creo que es un tema abierto sobre el que habrá que volver muchas veces y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias por el espacio y aquí a la orden para conversar de estos importantes temas. Qué amable, gracias, la doctora Nacheli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM.